Bienvenido a Hechos capítulo 1, parte 1 de nuestro estudio versículo por versículo del libro de los Hechos. Aquí vemos a la iglesia primitiva preparándose para Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo. Si eres nuevo en esta serie, bienvenido. Si ya has estado aquí, bienvenido de nuevo. Cada semana profundizamos en el texto de las Escrituras. Queremos ayudarte a entender qué significa, por qué es importante y cómo puedes aplicarlo. Únase a nosotros para nuestros estudios del Nuevo Testamento y nuestros estudios del Antiguo Testamento, para conocer más acerca de Dios y la salvación que Él tiene para cada uno que crea en Él. Además, no olvides suscribirte para no perderte ningún episodio. Bien, profundicemos en este pasaje juntos. Así que aquí es donde estamos. Terminamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan y ahora comenzamos Hechos. Capítulo 1 del libro de los Hechos. Y note inmediatamente la primera línea de la Biblia. El primer capítulo, Teófilo, trata acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Así que los Hechos no son una repetición de lo que Jesús hizo y enseñó, sino un registro de lo que sucedió después de que Jesús ascendió al cielo y envió al Espíritu Santo. Ahora, podríamos pasar directamente al texto, pero comencemos con algunas notas generales. En primer lugar, el autor de los Hechos es Lucas, el médico amado que escribió el tercer evangelio del Nuevo Testamento. En segundo lugar, el público de este libro es un hombre llamado Teófilo, que significa amante de Dios. Lucas escribió este libro para él, pero también lo escribió para nosotros, para cualquiera que quiera conocer la historia de la iglesia primitiva, la propagación del evangelio y la persona del Espíritu Santo. En tercer lugar, el propósito de este libro es mostrar cómo el evangelio llegó desde Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra, y cómo Dios cumplió su palabra y promesa de enviar el Espíritu Santo. Bien, leamos nuestro pasaje. En mi primer libro, Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Después de su bautismo, Jesús fue lleno del Espíritu Santo y de poder humano, y regresó a Galilea, pero su fama se difundió por toda Judea. Al oírlo, mucha gente le siguió, y él mismo escogió a 12 hombres para que fueran sus compañeros y apóstoles. Así que, ese es el contexto. Analicemos el texto con más profundidad. La primera parte de Hechos, versículos 1 hasta el 5, es una especie de prólogo a todo el libro, y ya hemos hablado de eso. Pasemos a los versículos 6 hasta el 11. Cuando se reunieron, le preguntaron al Señor: ¿en este tiempo vas a restaurar el reino a Israel? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dicho esto, mientras ellos miraban, fue llevado en una nube, y ellos miraban al cielo mientras él se iba. Y mientras ellos miraban, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales dijeron: ¿por qué miráis al cielo? Porque aquel Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así volverá, tal como le habéis visto ir al cielo, así volverá. Hombres Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Así habló, y fue recibido en el cielo, y aquella nube que lo recibió está ausente, y ellos mismos estaban con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. Luego de ser enviados, regresaron nuevamente a casa, y con ellos el Señor designó a otro apóstol, diciendo: tú, Judas, que traicionaste a mi hijo Jesús, que era contado con nosotros mientras éramos contados, elige a uno de estos hombres y póntelo sobre mi apostolado. Entonces dieron testimonio y eligieron a Matías. Así que fue contado con ellos desde los días de su ascensión hasta ahora, y fue uno de los hombres que presenciaron junto con los otros apóstoles la resurrección de Jesús. Así que extraigamos 4 lecciones. Primero, Jesús preparó a sus discípulos. Mira el versículo 3. Después de su bautismo, Jesús fue lleno del Espíritu Santo y de poder humano, y regresó a Galilea. Así que Jesús pasó 40 días instruyendo, enseñando y entrenando a sus discípulos, porque sabía que estaban a punto de enfrentarse a la oposición. Necesitaban preparación. A veces no vemos la necesidad de estudiar, prepararnos, ni capacitarnos. Solo queremos sumergirnos y empezar a hacer algo. Pero la sabiduría se parece a la preparación, se parece al entrenamiento. Así que dedica tiempo a prepararte para la obra a la que Dios te llame. En segundo lugar,
Jesús les recordó a sus discípulos acerca del Espíritu Santo. ¿Recuerdan el versículo 4? Y su fama se difundió por toda Judea. Al oírlo, mucha gente le siguió, y él mismo escogió a 12 hombres para que fueran sus compañeros y apóstoles. Así que aquí Jesús se está preparando para enviar a sus discípulos. Y antes de hacerlo, les recuerda que hay un plan más grande en juego. No se trata solo de ti. Se trata de mí. No intentes forzarlo. No lo hagas con tus propias fuerzas. El Espíritu Santo está trabajando y yo lo enviaré. ¿Recordáis a Jesús hablando del Espíritu así en los Evangelios? Él dijo que lo enviará para guiarnos a toda verdad. En Juan 14:26 dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordaré todo lo que os he dicho. En Juan 15:26, Jesús dice: Empero, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí y del Padre que me envió para que los dirija a toda verdad. En tercer lugar, el poder de Jesús y sus discípulos. Mira el versículo 8: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que Jesús promete poder. Y quizás te preguntes, ¿qué clase de poder? ¿Cómo lo conseguirían? ¿De dónde vendría? Y todo eso es grandioso e importante. Pero fíjense en lo que no dice. Poder para pelear las batallas físicamente no se refiere a eso, sino que dijo que tendrás poder para echar fuera demonios, o resucitar muertos, o sanar enfermos, para atestiguar de que Jesús es el Salvador de todo aquel que crea en Él. Si tú crees de que Él resucitó entre los muertos, tendrás poder, los milagros que hizo Jesús. Él dijo que mayores haremos nosotros si confiamos en Él y seguir sus mandamientos. Así que debemos confiar en Él. Pero aquí está la pregunta: ¿qué harás con ese poder? Observe la siguiente parte del versículo: seréis mis testigos. Y aquí vemos el propósito de ese poder. No es por tu bien, es por el bien de los demás. Jesús nos dice que nos dará poder para que podamos ser sus testigos. En cuarto lugar, Jesús ascendió al cielo. Y este es el clímax del capítulo, versículo 9 hasta el 11. Y habiendo dicho estas cosas, mientras ellos miraban, fue llevado en una nube, y ellos miraban al cielo mientras él se iba. Y mientras ellos miraban, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: ¿por qué miráis al cielo? Porque aquel Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así volverá, tal como le habéis visto ir al cielo, así volverá. Hombres Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Así habló, y fue recibido en el cielo. Y aquella nube que lo recibió está ausente, y ellos mismos estaban con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. Luego de ser enviados, regresaron nuevamente a casa, y con ellos el Señor designó a otro apóstol, diciendo: Tú, Judas, que traicionaste a mi Hijo Jesús, que era contado con nosotros mientras éramos contados, elige a uno de estos hombres y póntelo sobre mi apostolado. Entonces dieron testimonio y eligieron a Matías. Así que fue contado con ellos desde los días de su ascensión hasta ahora. Y fue uno de los hombres que presenciaron la resurrección de Jesús. Mientras estaban allí observando, 2 ángeles vinieron y les dijeron: Oye, no te quedes aquí mirando, ve a hacer algo. Jesús vendrá otra vez, pero es necesario ponerse a trabajar. Tienes que ponerte a orar, tienes que ponerte a esperar. Así que recuerden, amigos, Jesús ascendió al cielo, no se quedó en la tierra. Y algunos de sus discípulos probablemente se preguntaron: ¿si él se va? ¿Pasará algo? ¿Es este el final? No fue el final. De hecho, fue el comienzo. Echemos un vistazo más a todo el pasaje. Mientras lo hacemos, observe toda la repetición. Y habiendo dicho estas cosas, mientras ellos miraban, fue llevado en una nube, y ellos miraban al cielo mientras él se iba. Y mientras ellos miraban, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales dijeron: ¿por qué miráis al cielo? Porque aquel Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así volverá, tal como le habéis visto ir al cielo, así volverá. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Así habló, y fue recibido en el cielo. Y aquella nube que lo recibió está ausente. Y ellos mismos estaban con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. Luego, enviados, regresaron a casa otra vez.
¿Qué debemos aprender de esto? Debemos aprender que Jesús prometió regresar, se fue, pero volverá. Así que mientras esperamos su regreso, debemos estar orando, esperando, velando y adorando. ¿Cuáles son nuestras principales conclusiones? 4 cosas. Jesús se fue, pero volverá. Deberíamos estar orando, esperando, observando y adorando. Tómate tiempo para prepararte. Confía en el poder que Él te dará. Recuerda lo que Jesús enseñó. Esas cosas son más importantes que cualquier ascenso o éxito terrenal. El Espíritu Santo está obrando. No intentes forzarlo. Ora, cree y confía en el Espíritu. Ahora finalmente debemos compartir el Evangelio, ser testigos, andar la buena noticia, vivir una vida que lleve a otros a Jesús. Así que este es el primer acontecimiento que pasó en el libro de los Hechos. Más adelante escudriñaremos más acerca de este libro. Hasta entonces, tómese el tiempo para memorizar, reflexionar y meditar sobre la palabra de Dios, porque Él es el único que nos dirige a toda verdad. Continuaremos nuestro estudio del libro de los Hechos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.